consecuencia el primer punto en el orden del día. Y estamos hablando de una proposición no de ley, la 392/22 del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 1. Elaborar un plan de salud mental infanto-juvenil específico, independiente o asociado al anuncio del Plan Salud Mental de Adicciones 2022-2024. 2. Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. 3. Realizar un estudio en la Comunidad de Madrid para su posterior protocolarización en guías clínicas de la evaluación y tratamientos eficaces y eficientes para los trastornos de salud mental en la infancia y la adolescencia. 4. Considerar la unidad de gestión clínica de salud mental de la infancia y de la adolescencia como eje central y primordial en la atención según el modelo comunitario. 5. Mejorar y estandarizar la coordinación interna de la red de salud mental comunitaria, tanto entre las unidades y dispositivos específicos para la infancia y la adolescencia como con la de los adultos. 6. Reforzar la atención especializada para el trastorno mental grave, incluido los del espectro autista. 7. Reforzar la investigación especializada en salud mental de la infancia y la adolescencia en todas las unidades y dispositivos de la red pública de atención en colaboración con entidades y asociaciones tanto públicas como privadas. 8. Reforzar las adiciones formativas, a ser posible coordinadas para todos los ámbitos de actuación, tanto sanitarios, educativos o sociales. Y 9. Promover la participación activa del movimiento asociativo de familiares y profesionales en todos los niveles de la red y cuestiones conexas. Bueno, según el artículo 107.1, se suceden los siguientes turnos para desarrollo. En primer lugar, la intervención de un representante del Grupo Más Madrid como autor de la proposición no de ley, por lo que le doy la palabra al doctor Figuera. Cuando usted quiera, tiene 7 minutos. Muchas gracias, presidenta. He de agradecer sobre todo al Grupo Parlamentario Vox, que ha presentado unas enmiendas y hemos hecho al final una transaccional con una reformulación nueva. Hemos añadido un punto más que tiene que ver sobre todo con la integración dentro de la Oficina de Salud Mental del Plan de Adicciones con el Plan de Salud Mental para que quede todo más integrado, y algunos otros puntos pequeños que bueno, lo podemos detallar si es necesario, pero básicamente estábamos bastante en sintonía sobre lo que deberíamos de hacer. Esta proposición no le deis, la redactamos antes de que apareciera el Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, el del 2022 al 2024, en parte precisamente para tratar de empujar la aparición de este plan. Este plan ya está aprobado y desgraciadamente el plan no nos ha aportado grandes beneficios ni grandes sorpresas. Es un plan muy continuista donde básicamente toda la acción se reduce a una línea 2 en el Plan de Salud Mental y Adicciones, a una línea 2 para, digamos, las líneas de salud mental infanto-juvenil, que apenas ocupa el 15% del total del plan, y donde todos son declaración de principios en los que estamos básicamente de acuerdo en la mayoría de ellos, pero no dejan de ser una declaración de principios sin fechas, sin saber quién lo va a hacer, sin un presupuesto adecuado ni bien especificado para ello. Sencillamente se decide, bueno, sí, pues que se van a mantener la salud mental infanto-juvenil como algo prioritario. Evidentemente tiene que ser así, porque la salud mental infanto-juvenil debe estar en el centro de los cuidados de una sociedad, teniendo en cuenta que 2 de cada 10 niños y niñas y adolescentes van a tener problemas de salud mental a lo largo de su desarrollo, que el 5% del total de niños y niñas van a tener y van a ser diagnosticados hasta los 18 años de trastorno mental grave, que 1% de estos niños van a tener problemas en la primera infancia derivados de problemas biológicos de atención temprana y luego de dificultades enormes en las crianzas para tener una crianza segura en este tipo de familias, que el suicidio en la población infanto-juvenil ya es la segunda causa de muerte total y la primera no natural, y que, como dice la propia Comunidad de Madrid, todos los problemas de salud mental infanto-juvenil no paran de crecer, hasta el punto que se han triplicado las consultas y la demanda se ha disparado. La Comunidad de Madrid en estos 2 años, en el plan COVID y
Y en el plan de salud mental lo que promete fundamentalmente es un aumento de las plazas prácticamente a nivel hospitalario, y queremos que en ese sentido el plan va mal enfocado. Pero por eso nosotros lo que vamos a pedir es que se aumente y se refuercen las plazas de todos los profesionales en los equipos multiprofesionales dentro de lo que son los centros de atención a la salud mental comunitarios, que están y deben estar en una relación de una coordinación absoluta con atención primaria, y también, por supuesto, con los equipos de apoyo, los equipos de orientación, los servicios sociales en las escuelas, porque si bien al principio lo importante es apoyar a las familias que tienen dificultades en las crianzas para intentar prevenir los problemas de salud mental, y hoy sabemos cómo hacerlo, lo siguiente que ocurre es que esas familias o esos chicos que se crían en estas situaciones de inseguridad, luego cuando llegan a la escuela empiezan a tener problemas y sufrimientos añadidos. Está el bullying, están las adicciones a las drogas, que cada vez es más pronto, están las adicciones a Internet y todo lo que son las adicciones comportamentales, los trastornos como por ejemplo los trastornos de la alimentación, etcétera, y estamos en una verdadera epidemia, ¿no? Una epidemia que no estamos sabiendo atajar, y que realmente las soluciones que propone el plan de salud mental son absolutamente son certeras en muchos aspectos, pero se van a quedar claramente pequeñas. No se ha puesto en marcha ni se prevé el observatorio para la salud mental, y sobre todo con una especificidad infanto-juvenil. Esto ya se pidió en el otro plan de salud mental, el que terminó en el año 20 y no se puso en marcha. Ahora se vuelve a pedir, vamos a pelear, y por eso es un punto de la PNL que se ponga en marcha el observatorio de la salud mental, para que las asociaciones, los colectivos, las asociaciones científicas estemos todos a una para intentar hacer que se empuje en la salud mental comunitaria, una salud mental infanto-juvenil que debe ser fundamentalmente preventiva, una prevención del sufrimiento, prevención de las dificultades en las crianzas, apoyo a todo lo que implica crianzas en situaciones de exclusión social o en situaciones adversas, que son los determinantes sociales de la salud mental, que sabemos que hoy son absolutamente fundamentales para que una sociedad pueda luego presumir de sus adolescentes, de sus niños y niñas, y que puedan estar bien integrados en los problemas en una sociedad tan competitiva como la nuestra. Por lo tanto, la verdad es que no se espera y ni esperamos, y no somos muy optimistas, si no cambia el Gobierno, que este plan de salud mental vaya a dar salida a las necesidades que tenemos, y por eso también hemos decidido que esta PNL sigue estando en pleno vigor. Pedimos a los grupos políticos, sabemos que probablemente los grupos más a la izquierda pues van a apoyar esta PNL, agradecemos que Vox también, y pedimos al Grupo Parlamentario Popular que se la lea detenidamente, porque solo se dicen cosas que ya dice la OMS, que debemos hacer tratamientos basados en la evidencia científica, que debemos hacer tratamientos de prevención para mejorar las condiciones de vida, de crianza, de ayuda a las familias más necesitadas, para que nuestros niños crezcan en una situación de suficiente autonomía, y que luego evidentemente tenemos que hacer un gran apoyo en las escuelas, en los lugares de ocio, para tratar de que estos niños tengan actividades lo más sanas posibles. Y todo eso se hace con una gran coordinación, invirtiendo mucho más en salud mental infanto-juvenil. Incluso la inversión en salud mental general ya es pequeña y va a ser pequeña. Se anuncia un plan de salud mental de 3 años solo con 47, casi 48 millones de euros. Eso es una nimiedad comparado con lo que necesitaríamos, que sería prácticamente no solo duplicar, sino triplicar, como se decidió hacer cuando se hizo los fondos de recuperación, y cuando se decidió que había que apostar y triplicar los recursos. Todo eso en esta legislatura no se ha hecho. Esperemos que en la legislatura que viene, cuando nosotros gobernemos, y si podemos gobernar, desde luego vamos a ampliar mucho más dinero, mucho más recursos, de manera más coordinada y eficiente, contando con todos, con las familias, con los profesionales, con las asociaciones científicas, por supuesto, y con todas las personas que alrededor tenemos que hacer un futuro mejor para nuestros niños y niñas, porque si no, la verdad es que van a tener serias dificultades y cada vez las cosas van a ir peor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno de intervención del único grupo que ha presentado enmiendas, por lo tanto la portavoz de Vox tiene 7 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Yo también quiero agradecer al Grupo Más Madrid pues, que haya traído esta iniciativa y que haya admitido las enmiendas que hemos presentado, ¿no? Nos parece importante porque ciertamente, al igual que la pediatría, recuerdo aquellas palabras del catedrático que nos daba clase de pediatría: un niño no es un bonsái, no es un adulto en pequeño,
Pues es verdad que la psiquiatría infanto-juvenil pues, requiere una atención específica y no en vano pues, hemos estado durante muchos años pidiendo que se reconociera la especialidad de psiquiatría infantil, que finalmente pues, parece que ya la vamos a tener en España, ¿no? Algo que yo creo que es un gran avance y va a repercutir en una mejor atención a la salud mental de los niños y de los adolescentes. Nos parece, bueno, yo voy a comentar las enmiendas que nosotros hemos presentado. Nos parece importante poder tener muy claro en qué momento y cuál es la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid en cuanto a los problemas de salud mental infanto-juvenil para poder elaborar una necesidad de recursos. No es lo de siempre, ¿no? Los datos es importante saber recabarlos y luego saber analizarlos para poder poner los recursos necesarios, ¿no? Y nos parece importante que ese informe se haga de una manera conjunta con la Consejería de Educación y la Consejería de Familia y Políticas Sociales, porque son ahí, como ha comentado mi compañero el señor Figuera, son los tres ámbitos, ¿no? La sanidad, la educación y el ámbito de la familia y las políticas sociales, en donde se van a detectar todos los problemas, ¿no? Hemos enmendado también en el sentido de otra vez más, y también aquí en la población infanto-juvenil, para que de una vez por todas se integre la atención a las personas con adicciones y salud mental de una manera integral, es decir, que no se le haga ir al adolescente o a los niños, por desgracia, que también tienen adicciones ya, por un lado, a que se le atienda de su adicción, y aquellos que tienen a la vez, que son muchísimos problemas de salud mental, tengan que ir por otro sitio a su psiquiatra o a su psicólogo a que le atienda. Entonces, aunque se ha cambiado en el nombre, yo lo digo siempre, que sea una realidad, es decir, que es totalmente absurdo y perjudicial para la persona hacerle ir a dos profesionales diferentes, y eso yo creo que empeora más que mejorar sus cuadros, ¿no? Y luego dos enmiendas que hemos presentado, que han sido incluidas dentro de las peticiones, que son, por un lado, estoy de acuerdo en que, también lo he comentado otras veces, abrir camas también pues, es ineficiente, y abrir camas de manera sin criterio no tiene mucho sentido. Tenemos muchísimas camas, pero lo que hace falta, como bien pide la PNL, son unidades, hospitales de día, hospitalización domiciliaria, no decir el número de camas que tenemos, sino el número de unidades que tenemos de atención a estos pacientes, ¿no? Entonces, nos parece muy importante aumentar los recursos a domicilio, tanto de hospitalización domiciliaria como de equipos de apoyo domiciliario. Y esto va unido a la otra enmienda, la última enmienda que hemos presentado, que es crear unidades de atención integral y multidisciplinar a las familias, porque creemos que son las familias. Es en el entorno familiar, dar un entorno familiar adecuado, por supuesto, previene la aparición de los trastornos mentales, pero no siempre. Hay trastornos mentales que pues, tienen una carga genética, y pues, lo que tiene que estar la familia es ahí para poder prevenir, detectar su aparición precoz, pero es fundamental porque ahí en el entorno familiar es donde se soporta, en el buen sentido de la palabra, la carga y el peso de la enfermedad mental en los niños y en los adolescentes. Y que no tengamos la tentación de delegar en ellos y de descargar en ellos todas las cargas que nosotros como administración, como recursos públicos, les tendríamos que proporcionar. Y también proporcionarle a estas familias una adecuada transición para que no se dé ese vacío, ese hiato que se llama, ¿no?, de la transición a la edad adulta, en la que muchos pacientes se ven en un vacío en donde se descompensa su enfermedad, se dejan de tratar y pasan a ser tratados por profesionales que a lo mejor no conocen sus antecedentes, y nos parece que ahí apoyar a la familia en esa transición a la edad adulta es fundamental. Y por eso hemos pedido que se incluyan programas de atención y acogida domiciliaria, programas familiares de acompañamiento terapéutico y atención también perinatal e infantil precoz, porque no olvidemos que las enfermedades mentales también se dan en la primera infancia, y que, bueno, hay muchas veces que no se sabe sospechar que un niño de 5 años puede tener una depresión, y la puede tener, ¿no? Y sin más, vamos a votar a favor de esta transaccional que se ha presentado y agradecer de nuevo el apoyo de los grupos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Así que ahora es el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, y por lo tanto tiene la palabra la portavoz de Unidas Podemos, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues por parte de nuestro grupo, sumarnos al agradecimiento a Más Madrid por presentar esta iniciativa de un tema como es el de la salud mental, que también ya terminando la legislatura podemos decir que hablar de un tema no significa que se haga algo para remediar una situación o para mejorarlo. Porque es verdad que hemos tenido plenos, hemos debatido muchísimas iniciativas, se han aprobado incluso iniciativas que de cara a cualquier ciudadano o ciudadana entendería de si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y se aprueban iniciativas, ¿por qué no se ponen en marcha? Y yo creo que la salud mental es uno de esos elementos en los cuales ha habido varios acuerdos y grandes acuerdos, pero que en la práctica vemos que no es así. Por lo tanto, pues toda vez que se traigan estos temas, y si esta va a ser un ejemplo más de una iniciativa que salga adelante, pues tendremos que celebrar no solamente que salga adelante, sino que efectivamente se ponga en marcha. Y además que lo hace con dos elementos que para nuestro grupo son muy importantes y que además siempre recordamos cuando hablamos de salud mental, que en primer lugar hablar de salud mental no solamente es hablar del aumento de recursos, que también son necesarios, sobre todo si estamos en un lugar como la Comunidad de Madrid, que como en tantos otros elementos y en temas de ratios en lo que tiene que ver con profesionales de salud mental estamos a la cola. Evidentemente no es cuestión solamente de los recursos, sino también del propio enfoque, ¿no? Y cuando hablamos de esa cuestión del enfoque comunitario, o incluso que cuando planteamos que negar el corte social y los factores y cómo afectan factores socioeconómicos y otra serie de elementos a la salud mental de la población en general y también de la población infantojuvenil en particular, negar esa condición es negar la ciencia, pues saludamos esta iniciativa porque consideramos que entra en ese fondo, ¿no? El plantear no solamente una cuestión de recursos, sino el propio enfoque y qué elementos y qué iniciativas se tienen que poner en marcha de manera multidisciplinar y de manera transversal, entendiendo que va más allá de una cuestión única y exclusivamente de la Consejería de Sanidad. Y también aprovechar esta iniciativa para decir, es verdad, lo decía el portavoz del grupo proponente, ese plan de salud mental, el anterior, que era 2018-2020, que sin ir más lejos, cuando en el último pleno estábamos debatiendo de salud mental, se acababa de publicar hacía unos días. O sea, es decir, el nuevo plan de salud mental, que en un origen iba a ser 2020-2022, luego 2021-2023, y ya finalmente 2022-2024 fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de diciembre del año 2022, publicado hace poco, que más bien va a ser, pues es un plan de salud mental 2023-2024, con una evaluación del anterior plan que nos hemos hartado en esta legislatura de solicitarlo, y que incluso la propia evaluación del Plan de Salud Mental 2018-2020 viene en un par de paginillas del nuevo Plan de Salud Mental de 2022-2024, en el que viene a reconocer que solamente se llevaron a cabo el 50% de las medidas puestas en marcha planteadas para el anterior plan. Es decir, casi 300 iniciativas de las cuales finalmente solamente se desarrollaron el 50%. Por lo tanto, esto es un añadido más. No solamente es que se aprueben cosas, no solamente es que se doten de presupuesto, sino que luego también efectivamente se lleven y se desarrollen y se cumpla con lo planteado, para no hablar de planes fallidos. Y esto entendemos y lo vinculamos a otro elemento que ha sucedido, es que se anuncian muchas cosas que luego no existen, y aquí me van a permitir que recupere también en concreto 5 ejemplos que tienen que ver además con la cuestión de la salud mental infantojuvenil, como por ejemplo cuando hemos solicitado el informe sobre la atención a la salud mental en población infantojuvenil, y la respuesta es que la busquemos en el SERMAS, en la memoria del SERMAS, y cuando la buscamos lo que vemos es que no existe. Cuando vemos, o en otros casos, que habla y simplemente un par de páginas. Cuando pedimos el número de atenciones realizadas en el Centro de Prevención de Ludopatías y Adicciones Tecnológicas dependiente del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón, desglosado por sexo y edad, anunciado en 2019, vemos que en verano del 2021 se nos contesta que se está trabajando en ello a pesar de ese anuncio. Cuando pedimos la copia de la Estrategia Regional sobre Adicciones Comportamentales anunciada en 2020, lo que se nos dice en el 2021 es que se está trabajando en ella. O cuando pedimos las actividades realizadas por el Observatorio de Adicciones Comportamentales a Nuevas Tecnologías y Ludopatía, desde el anuncio en 2020 se nos contesta en 2021 que esas actuaciones constituirán un nuevo objetivo estratégico del futuro plan de salud mental. O cuando pedimos la copia del Plan contra las drogas y otras adicciones en niños y adolescentes anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid el 14 de septiembre de 2020,
a mediados del 2021 se nos contesta que el plan se encuentra en fase de revisión. En definitiva, estos son muchos de los ejemplos que anunciar a bombo y platillo y que proponer y prometer muchos elementos no significa que se haga nada. Por lo tanto, insistir en este tipo de iniciativas, que estamos hablando de generaciones que solamente han vivido en crisis. Empezaron con el 2008, ahora se han ido socializando solamente en crisis, que estamos hablando que la segunda causa de mortalidad es el suicidio, que solo vive en crisis, que no tiene un futuro en el cual poder tener cierta luz al final del túnel y que encima desde las administraciones públicas no se le están garantizando las herramientas necesarias. Pues al menos que se actúe. Estamos viendo además cómo hay una demora en las citas, que en lo que podría atenderse sin que se complicase la situación hay una demora de 4 meses o entre sesiones, entre citas, y vemos que al final se cronifican o se complican las circunstancias porque no hay los recursos necesarios. En definitiva, saludamos, vamos a apoyar esta iniciativa por el fondo, y por la forma, pero lo que deseamos es no solamente que se aprueben, sino que se garantice que en la Comunidad de Madrid existen los recursos necesarios para atender esta, que sin duda es una necesidad urgente e importante. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al Grupo de Más Madrid esta iniciativa, esta PNL, que además, como se ha comentado, hemos discutido en muchas ocasiones, tanto aquí en comisión como en el Pleno, iniciativas de salud mental que se han aprobado. Más adelante también haré mención de una iniciativa, de una PNL que se presentó por parte del Grupo Socialista y que se aprobó en la Cámara, pero bueno, como muchas de las iniciativas que vemos, no se llegan a ejecutar, se aprueban, se llega a un consenso, pero no se llegan a ejecutar muchas de las medidas que se acuerdan entre los grupos parlamentarios. Aquí además se ha comentado, yo creo que es importante definir lo que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. Debemos de tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ya estimó que para el año 2020 habría un total de unos 650 millones de personas con depresión. Pero si ahora, desde luego, tenemos en cuenta estos años que llevamos de pandemia, nos podemos imaginar cómo ha podido dispararse el número y el porcentaje. La mayoría, además de las veces, el primer contacto que tienen tanto los niños o los adolescentes cuando tienen un problema de algún trastorno mental es con su médico de atención primaria. Por eso es importante que ese médico de atención primaria, aparte de activar pues todo el protocolo, ¿no?, en tema de prevención o el tema de promoción de la salud, va a tener también la responsabilidad de detectar los trastornos y contribuir desde luego al diagnóstico. La salud mental compromete nuestra vida, determina cómo nos encontramos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, y esto además afecta especialmente a los grupos sociales más vulnerables. Debemos tener en cuenta que también se ha mencionado aquí que el tema de la salud mental infantojuvenil es la gran olvidada del sistema sanitario, y esto es un tema que debemos desde luego contribuir todo a cambiar la deriva. Entre un 4 y un 6% de los niños y adolescentes padece un trastorno mental grave. Además, más del 50% de las enfermedades mentales de la población se inicia en la infancia o adolescencia, y esto existe una continuidad de los trastornos mentales durante la vida adulta. Según los resultados, además, obtenidos de diferentes estudios que hemos ido analizando, evidencia que el gran porcentaje y el alto porcentaje que tienen los jóvenes que se enfrentan a problemas de estrés, de ansiedad y de depresión, debido, además, mayormente, que esto lo hemos manifestado en más de una ocasión, a la situación de incertidumbre que viven en la sociedad. El problema del tema ya lo sabemos todos, a nivel laboral, a nivel académico, el nivel de autoestima. Y debemos luchar por un tema, además, crucial. La salud mental sigue siendo un tema tabú hoy en día, tanto para los propios jóvenes como para las propias familias, y la mayoría, además de
siempre manifiesta en la poca importancia y el poco foco que se le pone en el ámbito educativo y es un tema crucial. Incrementar los presupuestos, además, aquí también se ha dicho, destinados a salud mental. Aumentando esos presupuestos, lo importante es que pones programas preventivos y actúas tanto en promoción como en prevención y en intervención temprana, que es algo crucial. Hubo un estudio de jóvenes que desarrolló el Centro Reina Sofía, donde afirmaba que el 30% de jóvenes de entre 15 y 29 años han sufrido síntomas de algún trastorno mental. Un 26% problemas de sueño, 19% un sentimiento de fracaso. Son datos que yo creo que alarman, que nos deben de alarmar a todos como sociedad y en los que debemos actuar, además, de una manera temprana, porque es algo fundamental para un tema crucial como es la prevención del suicidio. Cuando además se ha dado aquí el dato que es la segunda causa de defunción más común entre la juventud entre 15 y 29 años. Según datos del INE, en España se suicidan 10 personas al día, siendo el 10% jóvenes. En la Comunidad de Madrid, concretamente, 4,72 personas por cada 100.000 habitantes, siendo la depresión el factor de riesgo que más contribuye al suicidio. Otro estudio que se realizó también por la Universidad Complutense de Madrid, realizado además durante el confinamiento, revelaba que los jóvenes son el grupo que más síntomas tienen relacionados con ansiedad y con depresión. Aquí se han mencionado en esta intervención y en esta PMLL, existen determinantes de salud en los que podemos y debemos actuar, en esos estilos de vida, en el ambiente sociocultural, en el cuidado de nuestra salud y en el ambiente físico. Son temas que hay que poner sobre la mesa y actuar con programas para poder desarrollar prevención. Como he comentado antes, aquí llevamos hace un año, en la legislatura pasada, presentamos el Grupo Socialista también una PNL relacionada con lo mismo, con el tema de salud mental, y se aprobó en la Cámara, donde se reflejaban también muchas de las cosas que hoy estamos reclamando aquí en esta PNL, y por eso, desde luego, el Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de ley de Más Madrid, y además se pedía realizar esos estudios tan necesarios de forma exhaustiva para conocer la problemática de la salud mental en la adolescencia y en la juventud en nuestra comunidad. Elaborar además planes operativos en los centros docentes, que es un ámbito crucial. Por otro lado, también planificar y elaborar un informe de la atención de la salud mental para planificar las actuaciones que se necesitan. Se ha hablado aquí, además, del plan de salud que se ha presentado para el año 22-24. Y otro tema, incrementar las medidas de concienciación y de sensibilización de la salud mental. Y esto se actúa, y un foco donde es necesario es en los centros educativos también, porque es muy importante esas actuaciones. Por eso, reiterar que el apoyo que por parte del Grupo Socialista a la proposición no de ley, y que por favor, que es un tema crucial que nos debemos de tomar todos en serio para poner los remedios oportunos. Gracias. Muchas gracias. Cierra este turno de intervención la portavoz del Partido Popular, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bueno, nosotros, la verdad es que en primer lugar cuando leímos esta proposición no de ley ya nos preguntábamos algo que bueno, ya nos ha aclarado el Grupo Más Madrid hoy, si es que evidentemente se habían leído el plan de salud mental, el nuevo plan de salud mental. Ya nos han manifestado que, bueno, pues que no, que cuando se elaboró la redacción de esta proposición no de ley, pues que todavía no había salido publicado el plan. Y es que además han tenido hoy una muy bonita oportunidad para poder reformularlo, y además les han apoyado todos los partidos políticos, bueno, pues para hacer una formulación un poco adaptada a lo que traslada el plan. Y bueno, pues por lo visto no, porque le han dejado más o menos igual, o incluso con, por lo menos para nosotros, más dudas sobre lo que consideran o creen que hay que hacer. Primero, bajo nuestra perspectiva, creo que a ningún grupo le ha quedado claro cómo se ha elaborado el plan de salud mental. Lo hemos
trasladado aquí en muchas ocasiones, como se han trabajado los diferentes planes de salud mental en la Comunidad de Madrid, pero este en concreto, hace muy poquito que ha venido la coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental a explicárnoslo, a contarnos cómo habían elaborado el plan, y también el consejero lo ha hecho en comparecencia recientemente. Y bueno, pues ya les ha trasladado que ha habido la participación del movimiento asociativo, de familiares y de profesionales con las sociedades científicas y los colegios profesionales, además de con todos los servicios de psiquiatría infanto-juvenil, por supuesto, pero también adulta, para realizar un plan que, como bien saben, tiene una línea específica de atención a la salud mental infanto-juvenil. Ahora dicen que quieren elaborar un plan de salud mental infanto-juvenil específico, independiente o asociado. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, que se pongan a trabajar, eso sí, lo queremos en 6 meses. Así pasa luego cuando ustedes pues piden la información. Sus señorías de Unidas Podemos, sin hacer ninguna propuesta, por supuesto, pero sí que siempre insisten en que piden información y no se les traslada. Lo que pasa es que piden información muchas veces pues disgregada, como ellos consideran, muchas veces, bueno, pues por sus iniciativas a lo mejor un poco menos relacionadas con el ámbito más asistencial, sino con el ámbito político. Y claro, los profesionales que están trabajando, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, en la unidad de adicciones comportamentales, pues no se la pueden trasladar como ustedes quieren. Entonces resulta que la conclusión es que no existe. El Gregorio Marañón, como centro especializado y como centro que tiene la mayor experiencia en atención infanto-juvenil en adicciones, lleva trabajando mucho tiempo en esta materia, y precisamente por eso se ha creado el centro en ese hospital. Pero no significa, como no le han dado la información disgregada por sexos o por edad, pues ya resulta que es que no se está haciendo nada. Yo creo que esta es otra ofensa más a los profesionales, como la que hacen cuando evalúan ustedes por su cuenta y riesgo el propio plan de salud mental, que no es cierto que en el anterior plan de salud mental se cumplieran el 50% de las medidas. Eso tampoco es cierto. A Más Madrid sí que nos gustaría trasladarle pues que, bueno, que han considerado que así, con una lectura rápida del plan de salud mental, las medidas son certeras pero son insuficientes. Esta PNL tiene medidas absolutamente generalistas, pero nada específico. Entonces, pues desde luego ya reconocen ustedes con esa expresión que es bastante más certero que lo que ustedes presentan aquí, porque es que esto es todo una especie de totum revolutum. Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones con el fin de que su equipo de dirección estén suficientemente representados los profesionales de la salud mental. Bueno, pero es que en coordinación constante con la oficina están los servicios de psiquiatría y de psicología infanto-juvenil, los colegios profesionales, las sociedades científicas. No sé cómo la quieren reformular porque tampoco lo explican, pero hay que reformularla. Lo dejamos ahí. Realizar un informe para planificar y dotar. Bueno, pero es que consideran ustedes que los propios servicios y las unidades, como ustedes bien trasladan, no planifican y no piden esos recursos que se han ido ampliando, recursos que también ustedes piden aquí y que evidentemente tras un análisis de necesidades se incorporan a la red de salud mental infanto-juvenil. Se han abierto unidades de atención a los trastornos de la conducta alimentaria, unidades infanto-juveniles específicas en prácticamente todos los hospitales. Se han abierto unidades específicas de adicciones comportamentales, de trastornos del espectro autista, que también aquí, no sé muy bien por qué, pues incluyen como si no estuviese incluido en la red de atención en salud mental infanto-juvenil. Y luego pues consideran o hablan de considerar la unidad de gestión clínica de salud mental. A mí de lo que me sorprende aquí, sobre todo, es de la incorporación de esto a la experiencia de Vox, cuando generalmente de lo que habla es de eliminar chiringuitos, y aquí en la unidad de gestión de clínica de salud mental de la infancia y la adolescencia hablamos pues de algo que no está ni especificado ni quiénes son, pero eso sí va a ser el eje
central y primordial. ¿Y qué hacemos con la oficina regional? Reformular. Yo aquí, sinceramente, por mucho que me lo he leído, sigo viendo un totum revolutum. Con respecto al refuerzo de plazas, como he dicho, evidentemente se hace un análisis exhaustivo de las necesidades y con ello se incorporan plazas. A mí me gustaría trasladar también a los equipos que gobiernan, a los partidos que gobiernan en España, porque lo que aquí les preocupa, que insisto, a nosotros evidentemente también, pero hay que hacer las cosas con un poco de rigor. No lo hacen para toda España, que también tiene un problema en materia de salud mental de la población y en concreto, como hemos hablado largo y tendido en comisión y en pleno, con respecto a la salud mental infanto-juvenil. Han creado desde el Ministerio de Sanidad 231 plazas PIR para toda España. Con eso no llega ni para los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Pero lo mejor de todo, una especialidad que aquí ha habido un amplio consenso en que se creara la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente, han creado 20 plazas MIR. Es que tocamos a un médico por comunidad autónoma. Y claro, pues yo entiendo que esto, pues no sé, pues es un poco incongruente con las cuestiones que ustedes hablan. Y por último, pues también decirles a la portavoz de Unidas Podemos que hay que tener en cuenta que también sus formulaciones muchas veces con respecto a determinadas cuestiones que afectan a la salud mental han ido claramente en contra de lo que les han trasladado las sociedades científicas y los profesionales. Entonces, tengan ustedes en cuenta que muchas veces a lo mejor tienen que seguir un poco la línea de lo que les trasladan las sociedades científicas y los profesionales para no legislar y luego decir que son efectos colaterales o efectos indeseados de las leyes que proponen. Así que, pues yo les animaría a que les escuchen un poco más y como no, a que se lean el plan de salud mental. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Finalizado este turno de intervenciones, le pregunto al proponente si quiere abrir réplica, pues tiene la palabra el señor Figuera, cuando usted quiera. Bueno, decirle a la portavoz del Partido Popular que desde luego que nos hemos leído el plan de salud mental, hemos leído el plan de salud mental anterior, hemos leído este plan de salud mental no una vez sino varias veces, lo hemos debatido con algunas de las personas que han estado dentro de los grupos de trabajo del plan de salud mental y estamos bastante bien informados. Este diputado, además de estar de diputado, está todos los días yendo a su centro de salud mental comunitario, hospital de día en este caso, a poder ejercer la psiquiatría pública madrileña de la mejor manera que podemos. Y conozco a la mayoría de la gente que ha participado en el plan de salud mental y conozco a los colectivos y lo que ha habido son unas consultas. El plan de salud mental lo han hecho entre 4 personas, fundamentalmente de la oficina y de alrededor de la oficina, y el resto ha habido consultas de grupos de trabajo que han durado semanas y no meses, y sobre todo cuando ya el plan prácticamente estaba pergeñado. Y esa es la verdadera realidad. Entonces no nos tomen primero por tontos y por ignorantes y no nos digan encima que no nos hemos preocupado de hacer esto. Cuando yo salió el plan de salud mental, nuestro grupo parlamentario decidió si activaba o no activaba esta PNL, y la PNL la hemos activado porque lo que estamos viendo es que no ha cambiado nada. Entonces esta vuelve a ser una llamada de auxilio a la salud mental infanto-juvenil para que de verdad se pongan las pilas para hacer las cosas bien. El plan de salud mental tiene en la línea 2, que es la única que se dedica a salud mental infanto-juvenil, es una declaración de intenciones que evidentemente se recogen algunos puntos de esto. En una PNL no vamos a hacer un plan entero, porque ni siquiera la presidenta ha podido leer y se ha dado tiempo en leer todo lo que habíamos metido en la transaccional. Quiere decir, una PNL es una declaración de principios para que luego se ponga las pilas el gobierno, cosa que efectivamente no se ha hecho en toda la legislatura esta y la anterior, donde apenas lo que se ha cambiado básicamente es que se han aumentado 25 camas de una unidad de agudos externalizada por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid a un hospital privado, que es la primera vez que la Consejería de Sanidad lo hace, y luego lo que ha aumentado son las plazas de hospitalización de agudos y de algunos elementos hospitalarios, como el tema de las adicciones comportamentales, TCA, pero todo a nivel hospitalario. Y a medicalizar el sufrimiento. Nosotros lo que estamos planteando es un cambio de orientación de un plan de salud mental, y por eso probablemente se necesite uno nuevo o añadir muchas más líneas al que hay. Y eso lo haremos cuando gobernemos en la Comunidad de Madrid a partir de mayo. Y evidentemente hay que dar un giro todo esto. Y por otro lado, la unidad de gestión clínica no es un chiringuito. La unidad de gestión clínica es una unidad de gestión que está en todos los hospitales a nivel de adultos. Y que lo que queremos, el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, es una unidad de gestión clínica.
Es usted la que debe de informarse un poco mejor de lo que es. No es algo nada aparte. Eso es una cosa muy importante. Entonces, lo que nosotros queremos una orientación diferente, porque con este tipo de plan que ha salido y las líneas maestras vamos a hacer más de lo mismo. Medicalizar el sufrimiento, no hacer prácticamente nada de prevención y seguir todo exactamente igual. Por lo tanto, desde luego que nos mantenemos y seguiremos presionando para que la salud mental infanto-juvenil esté en el centro de los cuidados y en la prevención en salud mental, que buena falta nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos el turno de intervención ya ordinario, por lo tanto la palabra la tiene Unidas Podemos. Gracias, presidenta. Pues muy breve, simplemente para contestar a la señora Dávila en una intervención que no sé, que cuando no está de acuerdo con lo que presentan el resto de grupos parlamentarios, no es capaz de utilizar ni un solo segundo para justificar su posición política porque defiende otro planteamiento, sino que se pone a repartir con cierta... se pone a repartir. Pero lo que tiene escupir para arriba, señora Dávila, es que pretenda, no sé si cree que no le vamos a contestar el resto. Yo, por la parte que me toca, lo que no le pienso consentir es totalmente legítimo que haya posiciones políticas diferentes, pero ni dejar entrever ni una mala praxis ni mal trabajo por parte de los grupos de oposición o cómo pedimos la información, porque si nos ponemos a hablar de cómo se nos facilita a los diputados y a las diputadas la información como herramienta parlamentaria, que lo tenemos que hacer por fuera, como ciudadanos y ciudadanas, pero se nos pueda dar en un formato que lo podamos trabajar, que tenga usted el morro de plantear cómo hacemos las peticiones de información, que ya le digo, que las preguntas es cogiendo literalmente los anuncios de la señora Ayuso, para que no haya ningún atisbo de que me invento nada. Según se anuncia por parte de la Consejería de Sanidad o de quien toque del Gobierno alguna medida, tal cual se pide la información, tal cual se ha solicitado. Por lo tanto, a lo mejor el problema es de quién lo anuncia y no de quién pide la información. Y en segundo lugar, sobre que no es cierto, porque además ya que encima que me tache de mentirosa, pues por ahí ya le digo que no. Así que para quien tenga la curiosidad, que se vaya a la página 121 del nuevo Plan de Salud Mental y podrá leer: la implementación del Plan Estratégico de Salud Mental 2018-2020 en su periodo de vigencia se considera satisfactoria, con la mitad de las actuaciones finalizadas. Ahora solamente le quedaría pedirme disculpas, señora Dávila. Muchas gracias. El siguiente portavoz que tiene la palabra es el Grupo Vox. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente pues recordar que este es un tema importante. Nosotros lo hemos apoyado porque precisamente nos parece que hay que darle una atención muy específica. Hay factores además que hemos tenido, como ha sido el de la pandemia, con lo que ha supuesto también para la población infanto-juvenil, y algo que efectivamente también ha recordado la señora Dávila, ¿no? Y sobre lo que yo, como ustedes saben, y no solo yo, sino distintas voces de distintos ámbitos y ideas políticas han recordado que es la ley trans, ¿no? Y yo quiero recordarle a la señora Dávila que asiente y que hace referencia a esos profesionales tan fantásticos sobre los que ella se apoya, y yo también, y yo también me apoyo en ellos, que estos mismos profesionales de los que usted habla tan buenos, en su intervención en el Congreso para dar su opinión sobre la ley trans, le leo textual lo que dice uno de los máximos expertos en la Comunidad de Madrid en psiquiatría infanto-juvenil, y sabe a quién me refiero. Él dice: termino con un ruego, que se preocupen por mejorar esta ley trans, pero también miren las leyes autonómicas. No dejen a la infancia al albur de la política rancia, acientífica, negligente y sectaria. Yo no sé si a ustedes les pitaron los oídos cuando habló de esto el doctor Celso Arango y otras comparecientes en el Congreso para hablar de la ley trans. Pero se lo podían hacer mirar a ver a qué leyes autonómicas se refieren. A lo mejor son a esas que nosotros no paramos de pedirles que deroguen y que ustedes no tocan y mantienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la portavoz del Grupo Socialista, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señora Dávila, en primer lugar, usted sabe perfectamente que el plan de salud mental que nos han presentado este último 22-24, la participación ha sido escasa, y lo dejamos ahí, tan solo en escasa la participación. Por otro lado, yo creo que basta de engañar con algunas cosas, porque además usted ha hecho mención en su intervención, las unidades docentes las crea la comunidad autónoma y las autoriza el Ministerio. Esas plazas MIR las propone y las crea cada comunidad autónoma. La relación contractual que tiene
esos residentes es con la comunidad y de su presupuesto, del presupuesto de su comunidad autónoma, señora Dávila. Por otro lado, también han comentado esa evaluación favorable 2018-2022 del Plan de Salud. Le digo, de acuerdo con los datos, algunos datos ofrecidos de ese Plan de Salud 2018-2020, un 50% de los pacientes que presentan un cuadro depresivo no están siendo adecuadamente tratados y esa cifra aumenta en el caso de los pacientes con trastorno de ansiedad hasta un 57%. Eso es los datos ofrecidos en ese plan estratégico que ustedes evalúan de una forma favorable. Por eso le digo, señora Dávila, es mejor medir a veces cómo se hacen las intervenciones y sobre todo, no engañar, que eso es muy importante. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Cierra este turno de intervención la portavoz del Grupo Popular, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportaciones, sobre todo las dirigidas a mí, que como siempre me sirven para aprender, pero sí que quiero hacer algunas aclaraciones, dado que se han dedicado también mucho a ofenderse, ¿no? por las cosas que yo traslado. Tienen ustedes la piel muy fina, porque cuando ustedes trasladan aquí unos mensajes absolutamente maliciosos con respecto a lo que nosotros podemos hacer en nuestras diferentes labores, no pasa nada. Ahí no hay ningún problema. Cuando se les traslada alguna cosa que no les gusta, pues ya, llegamos a las violencias políticas. Y entonces, pues bueno, yo no me voy a ofender. Yo, si quieren ustedes que yo rectifique o que asuma que tengo mucho morro, pues lo digo. Para mí no hay ningún problema. A mí de lo que se trata es de que entendamos cuáles son las cuestiones que se trasladan en esta PNL. Y les voy a dar la justificación de por qué nosotros no consideramos que esta PNL tenga nuestro apoyo. Para empezar, porque prácticamente todo lo que ustedes proponen se está haciendo. Y lo que no se está haciendo es porque consideramos que es una duplicidad en la gestión que ustedes proponen. Pues respétenlo, ¿no? Creo que deberían ustedes también respetarlo. Señora Lillo, si usted quiere que me disculpe porque no le ha sentado bien lo que le digo, pues desde luego, por supuesto que me disculpo, pero lo que yo he trasladado no es que yo haya dicho que usted esté mintiendo. Yo no le he llamado mentirosa. Yo lo que he dicho es que no es cierto que el 50% de las medidas son las medidas que estén cumplidas. En el plan de salud mental, primero, para empezar, de lo que habla ahí son de las actuaciones de atención primaria. Y cuando uno habla muchas veces de medidas que se han terminado de finalizar, pues a lo mejor es cuando habla de la ejecución. Lo que ustedes bien ya saben es que los programas y los planes de atención en salud mental, en la materia que sea, infanto-juvenil o en la materia que sea, evidentemente son continuistas. Generalmente no se ponen en marcha unidades de atención domiciliaria, por ejemplo, que somos la comunidad autónoma pionera en atención domiciliaria infanto-juvenil, y luego se cierran. Pues no, evidentemente no, se abren las unidades y siguen en funcionamiento. Ojalá sirvieran para poderse cerrar. Señora diputada socialista, los requerimientos para la creación de las plazas MIR y PIR los pone el Ministerio. ¿Por qué? Y le hacemos la pregunta, ¿por qué solo hay 20 plazas MIR infanto-juvenil para toda España? Yo simplemente traslado lo que a nosotros nos parece algo que evidentemente supondría un interés por la atención infanto-juvenil a nivel de país. Y para terminar, a la señora Joya, pues le diré que precisamente al doctor Arango fue el Grupo Parlamentario Popular el que le llevó al Congreso, evidentemente, y nosotros hay muchas cosas que hemos considerado que se deberían modificar, pero una vez que se modifican, pues evidentemente se desarrollan. Ahora bien, lo que está sucediendo en el Congreso, por ejemplo, y usted ha trasladado precisamente nuestro mismo sentir con la ley trans, va en contra totalmente de los criterios de los profesionales en materia de salud mental y de las sociedades científicas. Pues nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a las votaciones, por lo que pediré que cierren la puerta, o si no, iniciamos sin problema. Lo único que voy a pedir, sustituciones. ¿El Grupo Parlamentario Popular tiene una sustitución? Señor portavoz. Nacho Catalá por
la señora Alejandra Serrano. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo tiene alguna sustitución? Sí, presidenta. ¿Alguna otra El sustitución? grupo Sí, socialista, el grupo socialista. Jesús Celada sustituye a Lorena Morales. a Lorena Morales. Muy bien. Muchas gracias. Si ya no hay más sustituciones, pues si ya estamos todos, vamos a iniciar la votación, señorías, porque aceptamos la transaccional que ha llegado a esta presidencia y entendemos que el Grupo Más Madrid también acepta la enmienda presentada y transaccionada. Así que, votos a favor, señorías, votamos con mano alzada. 9 votos a favor, abstenciones, 8 votos en contra, ninguno. Sale adelante la proposición no de ley. Muchísimas gracias a todos.